En este video vamos a ver la chisma de Beckham, antecedentes de otros actores y otra gente famosa, una comparativa y un análisis final. Quédate. El consumo de redes sociales está en su punto más alto actualmente y en estos tiempos es importantísimo saber que nada es lo que aparenta. Aquí vamos a entender los nuances y las características de la familia Beckham que los hacen reaccionar como los hacen reaccionar y podremos comparar con otros escenarios en donde hay familias similares, famosas, que son llevadas por los mismos estímulos a los mismos resultados y vamos a hacer una comparativa de ambos para que ustedes puedan ver sus propias conclusiones. No todo es como lo pintan, la superficie no te da la profundidad del agua y todo lo que armemos aquí con la investigación que les tenemos no quiere decir que queremos que tengan una postura. Estos solo son sugerencias. Aquí nosotras les traemos los datos y el análisis para que ustedes armen su propio criterio. Bueno, ahí les va la chisma. Lo que se sabe, o sea, la chisma es circundante a los papás David y Victoria Beckham con su hijo mayor Brooklyn. Entonces, como contexto inicial, tanto Victoria como David provienen de familias de clase media que a través de sus esfuerzos y sus perfeccionismos lograron a colocarse en un nivel económico más alto. Ambos tienen padres que son tanto controladores como posesivos, incluso ya ellos de adultos, que por cierto es tan controlador. Ahí tenemos una primera prueba de por qué es tan controlador el papá de Victoria Beckham, que una vez David le puso el cuerno y el papá de Victoria movió cielo, mar y tierra para que nadie se enterara de ese cuerno. Así de controladores son. En ese contexto crecieron tanto Victoria como David, con papás estrictos y controladores. Una característica de familia New Money, gente que creció sin dinero, sin las comodidades que el dinero le brinda y que con esfuerzo lograron posicionarse y toda la exigencia, las crisis y el control que eso conlleva. Y entonces de inicio podemos asegurar que ambos tienen un background donde no sobresalen tanto David como Victoria y al unirse lograron establecer un branding que los colocó en la cima y en la mira. Pero bueno, ahora sí, la chisma inicia con Brooklyn Beckham, en donde él publica unas fotos en Instagram que explican todo este sórdido movimiento en donde supuestamente los papás, David y Victoria, habían hablado mal de la esposa, Nicole, y la culpaban de haber sido muy controladora con su hijo y que los separa de ellos. Pero lo que Brooklyn afirma, no solo que sus papás están haciendo esto y que intentan controlar una narrativa mediática para que ellos se vean como la familia perfecta, como siempre han intentado verse. Esta familia, gracias al post que hizo Brooklyn, demuestra por primera vez en la historia de la misma que hay un desliz, que existe aquí una oveja negra situation con Brooklyn, que no es toda la perfección que pinta esta familia, ya que lo que se sabía del hijo, al ser el mayor, es que él había hecho muchas cosas, que si fútbol, modelaje, fotografía, chef, todo antes de la mayoría de edad. Bueno, menos ser chef. Ser chef sí ya fue después de su mayoría de edad, ya saben. Uno no puede ser perfecto, somos humanos, la regamos. Lo que sale a relucir aquí también con el nivel de exigencia que existe en esta familia es que sí se diferencia mucho de otras familias de la farándula, como pueden ser artistas y cantantes, que ellos enfocan el desarrollo de sus hijos en que puedan tener mayores habilidades artísticas y creativas. Aquí, con esto que les digo del fútbol y de todas las disciplinas que él mantuvo desde muy corta edad, dan una señal de la exigencia a partir de cómo manejas un branding de la familia y no tanto tu desarrollo creativo. Pero bueno, como les decía, donde explotó todo fue donde Brooklyn saca los recibos y dice: miren, lo que están diciendo mis papás no es verdad. Mi mamá siempre ha sido muy controladora conmigo y ellos en general han sido muy controladores con la narrativa que vendemos al público de perfección, de todo está bien y yo ya me cansé. La realidad es que no hemos hablado en mucho tiempo porque ellos se portaron muy groseros con mi esposa Nicola en la boda y siempre han sido como un poquito cortantes al respecto. Dijo que las afirmaciones que habían dado sus papás eran falsas y bueno, teniendo este contexto podemos ver que aquí ya de inicio se nota que no todo es como lo pintan y en esta situación salió un video a la luz que se hizo bastante viral porque fue justo después de las afirmaciones que hizo Brooklyn en su Instagram y este video da mucho de qué hablar, te los voy a mostrar. Analicen el lenguaje corporal que traen y saquen sus conclusiones.
Les hicimos un análisis comparativo en donde vemos las diferencias. Tomamos en cuenta 12 familias de las familias principales de la farándula. Las familias que más tienen documentales y que su historia de vida está más documentada, que son la familia de los Jackson, ya saben, Michael Jackson y hermano, la familia de Will Smith, las hermanas Williams de tenis, Selena Quintanilla, Britney Spears, Miley Cyrus, Macaulay Culkin, Judy Garland, Justin Bieber, las gemelas Olsen, Shakira y Billie Eilish. Estas familias hicimos unas gráficas comparativas que les queremos mostrar para que se pueda tener más noción del tipo de situaciones que se viven creciendo y desarrollándose en un núcleo familiar expuesto a las cámaras. Aquí tenemos las condiciones de las familias famosas y vemos lo que causa el porcentaje que existe de familias que han sido expuestas al público de una manera temprana, del 75%, que se mantienen bajo el ojo público durante toda su vida en continuidad, el 67%, que tienen a la familia como institución. Esto quiere decir que los jefes de familia son los que toman las decisiones de su vida entera, no nada más como familia, sino laborales, estructurales, de educación. Cabe recalcar, por ejemplo, como lo que le pasó a Britney Spears, que su papá era su manager y su papá se encargó de todos sus bienes cuando ya le quitaron sus derechos, y esto se sostiene a través de la mayor cantidad de las familias que tienen este modelo. El 83% de estas familias constituyen eso. El peso psicológico evidente dentro de ellos mismos es del 58% y una autonomía demorada del 67%. La autonomía demorada se refiere a que son dueños de sus propias decisiones ya muy tarde dentro de la adultez. Aquí hicimos un comparativo de esas familias famosas, de estos mismos rubros, los comparamos con las familias medias. Y miren, el azul son las familias famosas y el morado son las familias medias. Como ven, hay una diferencia abismal en estructura y en exposición de medios, de redes y de juicio que existe hacia las personas desde muy temprana edad. A la par, esto que les comentaba de ver a las familias como instituciones, vemos cómo este tipo de familias representan el 83% de la toma de decisiones que hacen. El 83% de poderes lo toman, de decisiones lo toman los líderes de la familia, los que toman las decisiones de la familia como una empresa. Y si lo comparamos en contraste a una familia media, el 18% de las decisiones son tomadas de esta forma y una institución solo el 20%. Si tomamos estas gráficas en comparación, la familia famosa toma el 83% de las decisiones o el control de la vida de las personas versus otras familias medias que tienen un 18%. Y aquí vemos una comparativa más clara de los efectos de esa exposición y vemos lo separada que es una vida de una persona famosa y de cómo los diferentes rubros de su misma vida de toma de decisión les son quitados completamente. Desde el hecho de que son expuestos al público a una edad prematura, casi todas las familias que existen en el medio han sido expuestos al ojo público y al escrutinio desde una edad muy prematura. Se mantienen al ojo público y tienen que seguir creciendo este estatus a través de los tiempos y continuar con esta imagen que tienen al público de manera casi que hasta que mueren. Una exposición económica también, en donde su economía mayoritariamente depende del público o su economía está atada por o controlada por las personas que se encargan de la industria del negocio familiar. El peso mental es el rubro en donde las personas de este grupo de familias que analizamos evidentemente muestran desgaste y deterioro psicológico, afectaciones a su salud mental y que esto se evidencia, ¿no? Esto es algo claro en cómo se relacionan y en lo que publican, y esto comparado con una familia media es diametralmente distinto. Y lo que les mencionaba anteriormente, lo que se tardan en independizarse de sus familias es muchísimo más elevada las familias de los famosos, con un 67%. En estas comparativas queda muy presente cómo es más fácil tragarse lo que nos escupe la media sin digerir los entornos en donde crecen. Hay que tomar muy en cuenta que el entorno familiar, las disputas familiares y todo lo que ocurre detrás de las puertas no nos va a llegar a nosotros, y hay muchas veces, en muchos escenarios, que la gente ya no está con nosotros y nunca nos enteramos de lo que pasó. Sucede en casos como Marilyn Monroe o Judy Garland, que su vida familiar nuclear es todo un misterio y nunca supimos qué pasó. Entonces, en esos escenarios en donde nuestra vida es muy caótica, en donde tenemos
ausencias de dinero, en donde nos falta mucho de la exposición, de la gratificación, de la validación que vemos que reciben las personas famosas, nos es más fácil concluir que ellos tienen una vida envidiable y como siempre nos es más fácil aceptar la fantasía que el branding de la familia nos está vendiendo, que darle unos minutos a checar los entornos para ver qué es lo que está pasando ahí realmente. Siempre va a ser más fácil y más con la tendencia social ver hacia afuera, ver lo superficial que analizar lo interno, incluso dentro de nosotros mismos. Bueno, lo que podemos concluir con todo este análisis y toda la chisma es que hay muchos patrones que se evidencian al referenciar varias familias famosas a la par, que suelen ser familias que tienen o una mamá o un papá muy controladores y exigentes, estrictos y posesivos de todas las decisiones de sus hijos, incluso cuando sus hijos ya son mayores de edad. Esta tendencia new money de tener una exigencia para conseguir los bienes que antes no se tenían, un impacto impresionantemente alto cuando son expuestos a tantas complicaciones y dudas en cuanto a su ser, su evolución, el autodescubrimiento. Esto es algo que a mí me llamó mucho la atención en este análisis, el ver cómo situaciones de autoanálisis y autodescubrimiento que vamos teniendo a través de nuestro desarrollo son expuestos. Uno ya no puede experimentar con su propia personalidad a nivel íntimo. Todo lo que hace uno o no hace será puesto en escrutinio de tus papás, de los jefes de la industria que es tu familia y del público mismo. Esto genera un impacto neurológico impresionante a muchas áreas del cerebro, de la autopercepción, del procesamiento de emociones, la realidad que se crea en tu entorno, tus mismos límites, o sea, la cantidad de cosas que afecta el estar tan expuestos a tanto escrutinio a través de tan temprana edad es impresionante. Y aquí es donde vemos que se crea una paradoja de la fama. La paradoja de la fama para mí es esta relación en donde a nivel colectivo la fama es poder, pero este poder simplemente funciona porque todos como colectivo creemos que existe. Y entonces le damos una carga a la fama, un cierto privilegio que entonces al mismo tiempo nos hace sentirnos exigentes hacia las personas que ya tienen ese poder. Si tienes dicho poder, debes ser responsable en cómo lo utilizas. Y en la mayoría de las ocasiones solamente es el resultado de un proceso que necesitas, como el caso de los artistas. Un artista no puede crear arte si no le da para comer. Y si el arte le da para comer, pues es porque es famoso. Pero en muchas ocasiones la gente, con esta sed que existe de ver que la vida de los famosos es perfecta, son muy duros al aceptar que un famoso también puede sufrir, un famoso la ve difícil y que esta exposición continua, más que tener algo a favor, les daña. Y eso se convierte en una paradoja, en donde el precio que pagas por tener dicho supuesto poder es más caro que la ilusión del poder. Y al analizar esta paradoja y el sufrimiento que conlleva estar expuestos a tanta gente a un nivel que incluso cognitivamente ni siquiera puedes concebir, a mí me sale esta pregunta porque lo vemos en ello, lo vemos en niños que se dedican a la actuación, en niños que se dedican incluso a la maquila, en gente inocente que es expuesta a un juicio y un escrutinio severo, que me saca la duda de hasta cuándo va a ser suficiente para que nos demos cuenta como sociedad que este tipo de personas también merecen derechos humanos básicos. Compártanme sus opiniones de eso. Y esto tiene un impacto estructural y cultural porque el sufrimiento que viven las personas expuestas a la fama es el reflejo de los fallos sistémicos, ya que son los privilegiados y es a lo que aspira la media, lo cual culturalmente nos coloca en una rueda de hámster que solamente agota y consume recursos. Después de este análisis, me gustaría aclarar que no estoy implicando que nadie sea bueno o nadie sea malo. Desafortunadamente, la mayoría de los casos de lo que vemos en sociedad es un reflejo de lo que se ha ido aprendiendo en generaciones y generaciones, y eso los lleva a que repitan circunstancias marcadas por hábitos de comportamiento del abuelo, bisabuelo, tatarabuelo,
que continúan, que al ser enseñadas con dolor y heridas, se repiten con dolor y heridas, sin haber sanación. Así que cuando vean un chisme similar, en vez de querer ver cuál es el bueno y cuál es el malo, adéntrense en los detalles. Pues como seres complejos que somos, la respuesta siempre va a estar en la suma de todas sus partes. Comenten su análisis o entren al Discord para comparar puntos y sacar las fuentes. El link está en la descripción. Más análisis y menos dogmas.